Bienvenidos y bienvenidas a Lengua Madre, el podcast donde exploraremos el intrigante mundo del psicoanálisis. Nos acompañan en esta travesía el filósofo, psicoanalista y escritor Luciano Lutero y la psicoanalista y escritora Verónica Bucanán. Juntos desentrañarán a lo largo de 27 episodios los misterios de las palabras y su profundo significado en nuestra vida cotidiana. En cada episodio, una letra del abecedario será el puntapié para, a través de una palabra, descubrir términos y conceptos que nos permitirán profundizar en la mente humana. Si sos profesional del campo del psicoanálisis o si sos un curioso o curiosa por aprender más sobre el comportamiento humano, Lengua Madre tiene algo para vos. Sin más preámbulos, comencemos con la palabra que ustedes, querida comunidad, eligieron para inaugurar este podcast: border. Bienvenidos al segundo episodio de Lengua Madre. Aquí estamos con Verónica y vamos a conversar en torno a la segunda palabra de nuestro abecedario que salió de la votación. Border, una palabra de actualidad, una palabra que interpela desde diferentes acepciones y que en principio a mí, ya para empezar a conversar con Vero, este, durante todos estos días, cuando quise pensar en la letra B, todo el tiempo me llevaba hacia otra palabra, que es la palabra bebé. Se me imponía esa palabra. De hecho, varias veces Verónica me corrigió, cuando le comentaba alguna idea para este segundo episodio, y ella me decía, no, pero la palabra no es bebé, es border. Con lo cual tengo que empezar diciendo algo sobre los bebés y los bordes, porque efectivamente se me impuso de esa forma, más allá de lo que yo reflexivamente hubiera querido pensar o tematizar. Este, en primer lugar, pienso que sin duda, ¿no? El, hay una relación íntima entre el bebé y los bordes, porque, bueno, los bebés, una de las primeras experiencias que tienen que realizar, ¿no? Es la de construir ciertos bordes, bordes para su cuerpo, bordes que encuentran en el cuerpo del otro. Yo pienso siempre en una experiencia que me resulta muy intuitiva, que es como los bebés cuando son muy pequeños y empiezan a dormir solos, una de las primeras cosas que empiezan a hacer es acercarse hasta el borde de la cama, a buscar algo que los limite. Para mí esa es una situación muy, muy elocuente, ¿no? Digamos, que muestra en principio cómo el borde interno coincide con el borde externo, o mejor dicho, un borde externo es el que en un segundo tiempo se convierte en un borde interno. Esto es, no conocemos fenómenos de autorregulación sin pasar inicialmente por la experiencia de que algo exteriormente nos envuelva, nos cobije, de alguna forma nos permita encontrarnos a nosotros mismos afuera antes que adentro. Digo esto porque con la palabra border, efectivamente, una de las cuestiones que suele aparecer si pensamos en la cuestión del diagnóstico, ¿no? Si llevamos hacia la palabra borderline, ¿no? La cuestión de la autorregulación, de cómo alguien se limita a sí mismo, cómo diferencia su vida con la de otros, cómo deja eventualmente de poner lo interno en el otro y proyecta muchas veces vivencias internas en las vivencias de los demás. Bueno, toda la problemática que hay en torno a lo que se llama patología borderline o trastorno límite de la personalidad. Este, pero yo quiero insistir, entonces decía, este, estoy creo que obsesionado con el tema de los bebés, creo que esto se desprende un poco de lo que charlábamos en el primer episodio, ¿no? El primer episodio sobre amor nos llevó a ubicar distintas formas, ¿no? Como y creo que hablamos bastante de la relación primaria o el amor en una primera instancia, el pasaje a una segunda forma de amor, y creo que de ahí creo que me quedó el eco o la resonancia del modo infantil de amar o del modo más, más primario, preferiría decir, ¿no? Y, y creo que en ese punto pienso que la imposición o el modo en que se me impuso la palabra bebé tiene que ver con algo que estaba ya en ese episodio y que tiene que ver con el trabajo de diferenciación.
¿no? Creo que también agregaría que al menos mientras reflexionaba o pensaba en estos días acerca del bebé, este, se me volvió algo muy, como si verdaderamente fuera un concepto fundamental el de bebé, ¿no? Porque quiero decir que un bebé es en principio una especie de entidad neutra, ¿no? Esto es, un bebé no se sabe qué es, ¿no? Digamos, todavía no es ni niño ni niña, ¿no? Es como una especie de abstracción, ¿no? Digamos, una palabra además que es neutra, ¿no? En el sentido Un que, cúmulo, pensaba yo. bueno, es una semilla, una especie de potencia, ¿no? O sea, todavía no es, ¿no? Ujú. Y de hecho es bien interesante ahora la segunda referencia por la cual creo que la palabra se me impone también tiene que ver con algo personal, que es, ¿no? Digamos, el cumpleaños, ¿no? Es el segundo nacimiento de Juan, ¿no? Porque cumplió 2 años nuestro hijo, y con todo lo que también trajo este tiempo de diferenciación de parte suya respecto de que ya no es un bebé, ¿no? O sea, como él empezó a nombrar que ya no es un bebé, es un nene, ¿no? Como ese movimiento que no tiene tanto que ver con una mirada externa, sino con algo que le fue pasando a él respecto de su propio crecimiento, ¿no? O sea, hay una parte en la cual bebé ya no hay más, ¿no? Y ahora que estoy diciendo esto, ¿no? Me viene a la cabeza una frase de Winnicott, ¿no? Cuando Winnicott, el psicoanalista, decía, ¿no? Que él nunca había visto un bebé, ¿no? O sea, alguien que además de ser psicoanalista fue pediatra y se dedicó a la consulta pediátrica toda su vida, ¿no? Que un pediatra diga que nunca vio un bebé es como algo llamativo, ¿no? Al menos creo que es la forma también que él tenía de decir que en términos generales siempre se le presentó el vínculo entre el niño, la niña y la madre, ¿no? Y que el bebé es algo como una instancia, como una abstracción, ¿no? Pero es una abstracción por la que hay que pasar, ¿no? Creo que incluso a los padres nos pasa que, así como el bebé en un momento tiene que decir que ya no es un bebé que se convirtió en un niño, se convirtió en una niña, también por parte de los adultos tiene que haber algún tipo de renuncia al bebé que es nuestro hijo, ¿no? A pesar de que en cierta medida siempre los vamos a ver un poco como si todavía fueran nuestros bebés, lo cual no quiere decir que los tratemos de ese modo, ¿no? Sí. Me parece que es interesante esto que estás planteando, que, digamos, podríamos decirlo así, ¿no? Que es que la construcción del niño a partir del bebé tiene que ver con ir estableciendo una cantidad de bordes que son operaciones de diferenciación, ¿no? Y que es a partir de ese movimiento, que es un movimiento además que es freudiano. Freud dice que el yo y el narcisismo se constituye a partir de perder dice, un narcisismo irrestricto, ¿no? Como primero yo y el mundo somos una extensión sin límite. Y es a partir de distintas pérdidas que ese límite se va armando y va armando así el propio cuerpo, el yo, la posibilidad del reconocimiento del otro, ¿no? Y en ese sentido es todo un movimiento de construcción de un borde. En ese punto yo pensaba recién cuando te escuchaba que, claro, para que el bebé se vuelva un niño, tiene que hacer un movimiento de, ¿cómo decir? Como de reconocer el apoyo que tiene en ese otro primario, que es la madre, ¿no? Sin ese apoyo en la madre, tampoco puede diferenciarse. Quizás eso también, ¿no? Me permite a mí pensar algunas de las situaciones que se presentan en la clínica bajo ese espectro que es el border o el trastorno borderline, ¿no? A mí lo primero que me llamó la atención cuando vi que salió border y me concentré en border y no en bebé, no tuve ese equívoco, digamos, que nos permite este recorrido. Lo primero que pensé es que border es una palabra en otra lengua, que estamos trabajando en el segundo episodio de Lengua Madre, una palabra que viene de otra familia, ¿no? Una palabra que no es de nuestra lengua, una palabra que en nuestra filiación del castellano no podemos recibirla más que con cierta extranjería, ¿no? Podemos explicar esto, podemos decir, bueno, ¿por qué el trastorno borderline
es más específico de los desarrollos del psicoanálisis norteamericano, inglés, ¿no? Incluso luego de la psiquiatría también más norteamericana, pero me parece que es interesante, ¿no? Cómo Border es una presentación clínica que nos representa en principio una extranjería o una ajenidad o una dificultad para saber de dónde viene eso que le pasa, ¿no? ¿De dónde viene esa dificultad para encontrar una regulación, esa dificultad para que la regulación externa pueda inscribirse como un límite interno? Me parece que son todos, digamos, movimientos que tienen que ver en algún sentido con la pertenencia diría, a una afiliación, ¿no? Pero también a una lengua, ¿no? A una lengua compartida. No sé si vos habías notado que estábamos trabajando con una palabra de otra lengua, en lengua madre. No, no lo había notado. Por ahí es cierto que es una palabra extranjera al castellano. También es una palabra limítrofe en el psicoanálisis o respecto del psicoanálisis. Como bien decís, es una palabra que ingresa un poco por desarrollos este, tardíos, ¿no? Digamos, si la lengua madre también remite al corpus del psicoanálisis, ¿no? Es una palabra que es sí, de alguna forma extemporánea. Pero también ahora que lo decís, ¿no? Pensaba que fue cierta defensa, a lo mejor, ¿no? Quiero decir con esto que, ¿no? Cuando surgió la palabra border, ahora que la primera respuesta que se me ocurre es decir, qué morbo, ¿no? O sea, ¿por qué esa palabra? ¿Por qué votaron eso, no? Qué morboso, ¿no? Como buscar una cosa. Está bien, Estando bebé, ¿no? Pudiendo haber elegido, pudiendo haber otras palabras más amenas como bebé, efectivamente, este, ¿no? Como quizás tenga que ver también con el interés contemporáneo por los diagnósticos, o bueno, creo que también en cierta medida, ¿no? Hoy lo borderline es tan amplio, ¿no? Que dejó de ser algo limítrofe, ¿no? O algo, este, un tipo de patología de difícil clasificación, ¿no? Y en realidad pasó a ocupar como un enorme, como la palabra espectro, ¿no? Que de repente dentro del trastorno del espectro autista, ¿no? El espectro es tan amplio, ¿no? Que ya es como una especie de 9 de julio, ¿no? Es como la avenida más grande del mundo, ¿no? Entonces ya entra todo, ahí es como el Río de la Plata, ¿no? Entonces ya el borde es tan difuso, ¿no? Que efectivamente ya, bueno, en definitiva, este, sí hay un problema de fondo, como decís vos, Vero, que tiene que ver con la cuestión de, así como trato de asociar un poco libremente, que es como mejor se me ocurren algunas cosas, a veces creo que como el bebé es una abstracción, ¿no? El problema de la autorregulación, el problema del límite, tiene que también ver con una abstracción, que es como la interioridad, ¿no? Esto es lo que está, la gran dificultad, ¿no? Si uno quiere como resumir en pocas palabras la posición, ¿no? No la estructura ni el trastorno, ¿no? Digamos, la actitud border, ¿no? La actitud que no puede encontrar en última instancia algún tipo de interiorización o ya no una reflexividad, pero sí una relación con uno mismo, con el sí mismo, de modo tal que eso produzca algún tipo de calma, de quietud, ¿no? De poder estar consigo mismo y por lo tanto ahí encontramos una dificultad para la integración de los impulsos, una mayor inclinación hacia las respuestas ansiosas, bueno, una gran reactividad, ¿no? Un pensamiento este, muy este, refractario a la conceptualización y más bien tirando a ser concreto. Esto es, si algo no es esto, entonces es lo otro, ¿no? Bueno, básicamente lo diría el modo de vida contemporáneo, ¿no? Digamos, plagado de excesos, plagados de interpretaciones falsamente intuitivas, porque son más bien
conclusiones precipitadas. No hay ahí como un trabajo de la intuición, sino que más bien hay una especie de yo lo siento así, como lo siento así, entonces es, lo cual es un problema muy grande, relacionarse con el mundo, con los demás, con la vida misma en términos de esa precipitación. Bueno, como si volviera ahí la imagen, ¿no? Como del bebé que no puede calmarse, no puede encontrar su forma de estar consigo mismo, por ejemplo, en la cunita y buscar su borde, apoyarse contra algo. Ahí vuelve lo que vos decías del apoyo. Y vos dijiste algo que me resulta interesante, ¿no? Que es que no solamente es preciso el sostén, el apoyarse en algo, sino tener algún tipo de registro de ese apoyo, ¿no? Creo que cuando quiero ubicar dos referencias que me parecen importantes, y si pudiera como mencionar dos referencias clínicas que a lo mejor vuelvan más intuitivo lo que estoy diciendo, ¿no? Una es la situación de una persona que lleva un tiempo tomando medicación psiquiátrica y entonces en determinado momento las dosis van bajando y se plantea la posibilidad de dejar la medicación. Lo cierto es que deja la medicación durante muy poco tiempo porque rápidamente vuelve a tener una recaída sintomática muy abrupta, incluso como para que el psiquiatra desconfíe de que efectivamente, ¿no? Si prácticamente no estaba tomando medicación, ¿no? O sea, pareciera más bien una respuesta defensiva más psíquica que propiamente orgánica, ¿no? Y lo que aparece ahí, entonces tiene que volver a tomar en una dosis muy pequeña que en definitiva, cuando hablo con el psiquiatra me dice, mira, la verdad que no, está tomándolo casi como una especie de placebo, me dice, ¿no? O sea, este, ¿y qué es lo interesante de esto para mí, no? Como que a mí me hizo acordar lo que le pasa eventualmente a algunas personas que tienen algunas enfermedades y necesitan tener la medicación a mano aunque no la tomen, ¿no? O sea que, ¿no? El ejemplo típico es el de el asmático que necesita tener el puff aunque no utilice el puff, ¿no? Digamos, pero necesita tenerlo cerca porque cumple una función de protección o más bien satisface, no es tanto algo de protección, o fetichista, ¿no? Sino que más bien algo de que responde a una necesidad y al tiempo que una necesidad requiere para poder transformarse en otra cosa. Esta mujer quizás ya no necesitaba tomar la medicación psiquiátrica desde el punto de vista del tratamiento psiquiátrico, pero todavía la necesitaba en otro ámbito, que no es el de, porque depende mentalmente. ¿No? Creo que la interpretación más rápida que hacemos de eso es el del miedo a la dependencia, ¿no? Sin embargo, diría, había una necesidad que requería cierto tiempo para que esa necesidad pudiera transformarse en otra cosa. Ahí es que yo leo lo que vos decías hace un momento del apoyo, ¿no? Digamos, esto que vos decías como el registro que el bebé tiene que tener de que está apoyado, ¿no? Es un registro, entiendo yo, en el sentido más íntimo de que uno tiene una necesidad. Que una necesidad, si bien, ¿no? Digamos, se satisface siempre relativamente, llegado a cierto punto esa necesidad se transforma en otra cosa. Me parece que es importante en lo que venís diciendo poder diferenciar entre la necesidad, el apoyo, ¿no? La relación entre necesidad y apoyo, en el sentido de registrar ese apoyo, y distinguirlo del otro que nombraste, que es la dependencia, ¿no? Porque me parece que, digamos, que la dependencia marca más bien la respuesta ansiosa a esa necesidad de apoyo, ¿no? A esa relación entre necesidad y apoyo. Y lo digo, es algo que se puede pensar respecto del bebé, pero que me parece que también es muy claro para pensar la clínica de los pacientes borders con, digamos, o el espectro border, o como querramos llamarlo, ¿no? Que es que muchas veces la relación con el analista, ¿no? Se produce más en el sentido de la dependencia y lo que eso genera no solo de ansiedad, sino también de dificultad para tolerar la frustración. Esto quiere decir, no sé, que a veces llame al analista y el analista pueda no estar o demore en responder o no responda del modo esperado, ¿no? Y todas las dificultades para elaborar esas diferencias, que pueden ser pequeñas o grandes diferencias entre lo que
esperaba y lo que se encuentra del lado del analista, o puede ser también del familiar, del novio, de la novia, de quien sea, ¿no? Digo, la dificultad para poder elaborar esa diferencia me parece que como que muestra muy claramente el desborde o el punto de irrupción, digamos, de una angustia ansiosa, ¿no? De una cantidad que no encuentra cauce ni en el enojo, ni, digamos, que a veces se expresa como furia, pero Exacto, ¿no? Creo que ese es el punto, ¿no? Si retomo la breve mención que hice recién, ese es el punto en el que cuando una necesidad no se registra como tal, se traduce inmediatamente en una dependencia, mm, ¿no? Creo que esa es la diferenciación que hay que sí, producir, ¿no? Que alguien pueda, por decirlo así, ser consciente de lo que necesita, ¿no? Digamos, el que necesita, si acaso no vive esa necesidad como algo brillante, invalidante o eventualmente deficitario, ¿no? Digamos, si alguien registra su necesidad, si puede, para decirlo así, relacionarse consigo mismo a partir de necesitar algo, ¿no? Ese es un primer registro de intimidad, ¿no? Es el borde mínimo claro. en el vínculo con uno mismo. Ese es el punto en el que el borde deja de ser exterior y se convierte en la forma más chiquita de interioridad. Esa es la forma mínima de la internalización, Mm, donde fracasa. Yo creo que justamente en la patología, Border lo que muestra, ¿no? Es la gran dificultad para poder registrarse, no a uno mismo como porque yo soy esto, porque claro, muchos discursos contemporáneos plantean la relación con uno mismo en términos de, bueno, quérete, cuídate, busca validación en las personas que te validen tal como vos pensás que sos. Es una especie de reforzamiento discursivo del yo que nunca atiende a lo que es el registro íntimo de la necesidad. No, es en términos de la traducción, como dije hace un momento, hacia la dependencia en el costado más excesivo que tiene esa dependencia, ¿no? Creo que como vos lo decías antes, ¿no? Es ese punto en el que el apoyo se pueda volver algo que uno pueda, no por estar apoyado, sentir que depende de aquello que se apoya, sino que en todo caso puede responder al apoyo en función de la construcción íntima de una necesidad. Y la segunda referencia que quería ubicar también, ¿no? Para ver cómo la pensás vos, Vero, no tiene que ver con la situación de un hombre que en general, ¿no? El bueno, después de diferentes instancias en las que trató conductas compulsivas, más eminentemente reactivas y defensivas, y sobre todo, yo diría, ¿no? Como de formas de restitución de cosas en el mundo con las cuales buscaba saciar algo insaciable en él, ¿no? Desde bienes hasta la sexualidad, ¿no? Se empezó a encontrar con que el relato, sobre todo yo creo que lo que mejor circunscribí para su caso era una narrativa que él tenía de sí mismo, ¿no? Digamos, como alguien, yo diría que siempre se narraba a sí mismo como pudiendo menos que lo que podía, ¿no? Esto es, en ese narrarse a sí mismo de una forma tan este, impotentizada, eventualmente infantil, ¿no? Porque en su relato estaba siempre presente el niño que él había sido, ¿no? En cierto punto, ¿no? Yo recuerdo haberle marcado esta situación, ¿no? Este modo de hablar de sí mismo como el niño que él había sido, que está bastante en boga hoy en día también, ¿no? Cuando sobre todo hoy se dice que hay que conectarse con el niño que uno fue, cuando, bueno, sanar al niño interior. Yo pienso que todos esos discursos del niño interior son interesantes en la medida en que uno puede conectarse con el niño interior en la medida en que ya no es ese niño, mm, ¿no? Si la propuesta de recuperar o sanar al niño interior es volver a ser el niño que fuiste, o buscar algo en el mundo de hoy para el niño que fuiste, nos estamos olvidando de algo que es muy importante, ¿no? Que si yo hablo de mí en términos del niño que fui, si reactualizo el niño que fui, no tengo en cuenta que en los más de 40 años de vida que llevo, ese niño que fui vivió algo, mm, ¿no? Aunque más no sea,
Si yo conecto conmigo mismo desde un desvalimiento que no tiene en cuenta el tiempo de supervivencia que lleva ese niño, ¿no? O sea, algún recurso tengo por el hecho de haber vivido. Quiero decir, la relación, ya sea con la fragilidad, con el desamparo, la vulnerabilidad, podemos llamarlo de distintas más formas, si no tiene en cuenta la supervivencia que el tiempo mismo le impone a esa vida, todo el tiempo va a refrendar una versión, una narración impotentizada, que es vos sos el que fuiste y no el que logró transitar todo este tiempo, el que llegó hasta acá. Para mí, como marco narrativo dentro de un espacio psicoterapéutico, ¿no? Es fundamental ubicar siempre, ¿no? Que vos sos el que llegó hasta acá, vos no sos el que fuiste. Si vos te narrás desde aquella instancia, si vos no producís un nuevo relato que también incluya el recorrido que hiciste hasta acá, aunque sea un recorrido de tropiezos, equivocaciones, sufrimientos, ¿no? Digamos, tu sufrimiento incluso, si vos me decís, yo desde los 5 años que sufro, ¿no? Por mi vínculo con los demás, está bien, pero llevas 40 años de sufrimiento, es esa historia del sufrimiento, ¿no? Digamos, es muy significativa y hacer y apoyar, ¿no? Si volvemos a la idea de apoyo, ¿no? Digamos, poder encontrar una validación de la historia. Ya, no, ya tu forma de sufrir no es ni ingenua, ni es tan primaria, ni es. Hay una distancia que la introduce el mero paso del tiempo. Bueno, ese punto me parece que es interesante para pensarlo, ¿no? Porque si hay algo que nos muestra la clínica Border es que la distancia no le introduce el mero paso del tiempo, sino que la distancia, me parece a mí, la produce la capacidad del olvido, ¿no? Y hay algo en esta narrativa que vos traes y que me parece re importante ubicarla, ¿no? Porque nos da la pauta de lo que podemos llamar border más allá de las conductas, ¿no? Sean conductas impulsivas, sean conductas autolesivas, sean conductas de demanda insaciable al otro, ¿no? Lo que está en el núcleo es esta narrativa que vos ubicás. Y me parece que es importante ubicar, y porque quizás, digamos, ubicar que pasó el tiempo es muchas veces el trabajo de un análisis, ¿no? Absolutamente. Y tiene que ver con, digo, que pasó el tiempo es que eso de alguna forma se perdió, sea porque pasó el tiempo, sea porque se lo olvidó, sea porque, bueno, no es el caso en general de los borders, en donde hay un hiperrecuerdo, ¿no? Y falta lo que es la amnesia represiva, que es la capacidad de que algo sea eficaz por estar olvidado y no por estar todo el tiempo, ni siquiera digo recordándolo, sino actualizándolo en la vida cotidiana, en cada uno de los lazos. Entonces, a mí me parece que esto que traes de la narrativa es central, porque me parece que ubica que cuando decimos, ¿no? La constitución del borde, del registro del borde y del registro del apoyo, de esa necesidad que es la primera capacidad para construir una interioridad o algún espacio de intimidad, ¿no? Tiene que ver con poder como inaugurar en la vida psíquica la posibilidad del olvido, ¿no? Que quizás esa sea una de las primeras formas de la pérdida para el psicoanálisis. Y quizás alguien deja de ser bebé cuando, cuando puede olvidar algo, ¿no? Cuando vos decías perder, hablaste, me parece que dijiste algo del duelo, ¿no? Quizás uno empieza a dejar de ser bebé cuando algo puede quedar bajo el olvido. Y eso implica ya que no es toda una continuidad perceptiva, ese cúmulo o esa especie de presentación entre abstracta y amorfa de la que hablábamos de inicio, sino que a partir de un olvido, de una pérdida, de algo que se resta, ¿no? De ese cúmulo de percepciones, cantidades, estímulos, a partir de eso que se resta y que se pierde y que se olvida, entonces puede haber una primera interioridad. Que cuando te escuchaba pensaba que
que en cierta medida se deja de ser bebé en el momento en el que se toma conciencia de una necesidad y se toma conciencia de una necesidad que, valga la redundancia, no necesariamente se satisface con algo del otro, ¿no? Quiero decir, se deja de ser bebé en la medida en que se produce un movimiento en el vínculo con el otro que ya no es reintegrable, ¿no? Digamos, en ese punto, si bien el inicio de la vida humana es en una dependencia absoluta, ¿no? Se deja de ser bebé cuando ya se pasa a una instancia de dependencia relativa. Esto es cuando la necesidad ya no tiene asegurada la presencia del otro. Y entonces creo que justamente muchas veces ocurre que los padres nos damos cuenta de que los bebés ya necesitan mucho más que a los padres, ¿no? También nos encontramos a veces con la situación de bebés prolongados, ¿no? De personas que por ahí permanecen en esa instancia o en esa actitud. Yo me acuerdo de una mujer que atiendo hace muchos años, que es una mujer muy mayor, ¿no? Que ya debe estar llegando a los 80, ¿no? Que cuando nació Juan me dijo, disfrútalo porque el bebé dura poco, ¿no? Y yo después me quedé pensando que tal vez en la cultura contemporánea el bebé dura cada vez más, ¿no? No dura poco, ¿no? Encontramos muchos niños pequeños en los que no se produjo el destete, aunque hayan atravesado la lactancia, que tienen grandes dificultades para atravesar el complejo de control de esfínteres, que de alguna forma las fijaciones tempranas, ¿no? Son muy prolongadas y de hecho, bueno, hasta esto lo hemos ya desarrollado muchas veces y en distintos libros también, ¿no? Digamos, la instancia del complejo de Edipo quizás a veces ni siquiera llega a producirse, con lo cual en realidad el bebé dura mucho, se extiende, ¿no? Mucho más de lo que pensamos. Pero volviendo al principio, creo que lo que se extiende es una abstracción. Nunca se produce el pasaje a lo concreto de la vida misma, ¿no? Sin la pérdida de ese bebé inicial, de eso abstracto, ¿no? Porque el bebé no es alguien, ¿no? El bebé es un modo de vínculo primario, temprano, que justamente no inscribe la necesidad como algo propio de la vida, sino que desplaza rápidamente hacia la dependencia respecto del otro el horizonte mismo de la vida, ¿no? El bebé es una abstracción porque no es alguien, no es nadie, porque no tiene interioridad. Creo que la pregunta ahí entonces es, ¿no? ¿De qué modo es que se plantea para alguien la apertura a tomando una expresión de Bataille que a mí me gusta mucho, a poder hacer la experiencia interior? En algún momento la vida empieza cuando existe la posibilidad de una experiencia interior. De abrirse a una experiencia exterior. Exacto, ¿no? Que es una apertura a la interioridad, ¿no? Creo que esa es la imagen tan potente que tiene el bebé cuando se dirige hacia el borde, ¿no? Y se apoya en el borde de la cuna, y ya no solamente se duerme, sino que incluso, ¿no? En la medida en que está apoyado en ese borde externo de la cuna que sustituye a la madre como lazo o como borde de su cuerpo, ¿no? Es que descubre su propio borde interno y entonces pasa esa cosa tan maravillosa que es que un bebé se puede quedar con los ojos abiertos mirando a la nada, ¿no? Está abierto a su propia interioridad. Bueno, vamos a cerrar acá el episodio 2, ¿sí? Seguimos la próxima. A ver qué vota la gente, ¿no? Pero bueno, pasa que uno no puede confiar demasiado en las votaciones últimamente, ¿no? Como que no es un problema. Voten palabras en castellano, amables. Hagan lo que quieran, hagan lo que quieran, y creo que es significativo también que respondemos como, bueno, automáticamente también, ¿no es cierto? Creo que no es el objetivo de estas charlas o de este podcast explicar conceptos o dar clases, sino que es, en definitiva, con el efecto de una palabra, a ver cómo nos afecta. Lengua Madre es una producción de Revoluciones Íntimas, la plataforma de contenidos de Letras del Sur. En este podcast de psicoanálisis, cada episodio lanzado todos los viernes se centra en una palabra distinta que nuestra comunidad elige siguiendo el orden del abecedario. A través de estas palabras, invitamos a los oyentes a reflexionar
ofreciendo una mirada única a nuestras experiencias y emociones. Sumate a la escucha y viví la revolución.